Buenos días a todos. Bienvenidos a Iberoamérica en Movimiento, un espacio en atención al adulto mayor y al personal gerontológico. Lo recibimos con un fuerte abrazo. Esta reunión es una reunión gratuita donde vamos a aprender lo que es la historia de la herbolaria. ¿Por qué? Porque es importante conocerla, cómo ha sido este desarrollo de la herbolaria, el uso, pero muy poco sabemos cómo surgió, ¿no? Cómo surgió, los pros, los contras, los cuidados y todo esto vamos a tratarlo de abordar en estos 40 minutos, ¿sí? Si no nos da tiempo, tenemos que volver a iniciar o podemos hacer una nueva sesión para poderlo hacer ya de más preguntas y respuestas y a lo mejor dar algunos tips de algunas plantas, cuáles son sus usos, cómo los conocemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pilar, qué diferencias podemos encontrar en las plantas de México a las plantas o a las hierbas que se ocupan en Puerto Rico, ¿no? Y para qué sirven? Muchas veces con el mismo nombre. Con diferente nombre, pues es la misma planta, ¿no? Entonces eso se trata un poquito esta charla de poder ir conociendo cómo, cómo se conoce la historia de la herbolaria. Entonces voy a empezar a compartir los inicios. Como hablamos, Iberoamérica del Movimiento, pues es un grupo multi y transdisciplinario de atención al adulto mayor y personal gerontológico con actividades en línea y presenciales durante todo el año. Sí, en este caso los esperamos a los que están dentro de la Ciudad de México todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en el Centro Cultural España, nuestro Club del Adulto Mayor. Y en actividades en línea para todos ustedes, pues está esta, ¿no? Que es la historia de la herbolaria a partir de las 10 de la mañana y que esperamos se sigan continuando en este mismo horario diferentes temas. La herbolaria y el significado. La Organización Mundial de la Salud, OMS, la define como el uso terapéutico de plantas, hierbas y sus derivados, extractos y aceites para mantener la salud, así como prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Se considera que eso ha sido utilizada por más del 80% de la población a nivel mundial. O sea que es algo que conocemos perfectamente bien porque lo utilizamos, pero no sabemos de dónde surge, cómo proviene, ¿no? Y quién la inventó, ¿no? ¿Quién la desarrolló? No, la herbolaria, pues en la madre tierra o el Pachamama que conocemos mucho en toda Latinoamérica, es el ser humano resguardó su saber desde tiempos ancestrales, ¿no? Guiando la herbolaria a través de la observación, la lógica, y cada cultura madre organizó sus plantas medicinales. No, esto quiere decir que no son las mismas plantas medicinales que cogemos en Puerto Rico, que tenemos en Brasil, que tenemos en Venezuela, que tenemos en México. Si bien muchas pueden ser iguales o similares, pues estas van cambiando. Nuestro país posee, en el caso de México, pues posee una flora privilegiada y diversa. Es uno de los tres países megadiversos que encontramos, ¿no? En México. Los pueblos poco a poco descubrieron el poder de la curación de la herbolaria como memoria viva de generaciones. Nos vamos a remontar pues hasta el origen de la vida, ¿no? ¿Cuándo es esta oportunidad, ¿no? De conocer lo que es? Hace 20.000 millones de años vemos que surgió la vida vegetal en el planeta, ¿no? Las plantas favorecieron la vida. Antes todavía que surgiera el hombre, bueno, pues surgió la vida vegetal, ¿no? Las plantas favorecieron la vida en el planeta a través del oxígeno, ¿no? Por la producción de oxígeno, la fotosíntesis permitieron la existencia de la vida aeróbica hasta llegar a la evolución del ser humano. Al convivir el individuo, ya esto en la época prehispánica, que nos vamos a ir a lo de las épocas de las pinturas rupestres, el descubrimiento del fuego y cómo fue esto, el hombre comenzó por medio de la experimentación, a descubrir que las plantas pueden alimentar y curar enfermedades. ¿Sí? Poco a poco, conforme pasaron los años, al volverse sedentario, pues descubrió que de estas plantas se podía alimentar, ¿no? Y esto fue gracias a la exploración, que también aprendió a curar las enfermedades. ¿Cómo lo hizo? Pues a base de prueba y error.
Sí, pues a lo mejor esta planta me cayó bien, esto lo pude tomar, esto fue, y eso mismo lo fueron plasmando y lo podemos ver en algunas de las pinturas rupestres, después en los papiros, después lo podemos encontrar en algunas tabletas, ¿no? Y todo esto, cómo fueron en algunos códices, cómo fueron experimentando y cómo fueron poniendo, ¿no? Esta planta son tres plantitas las que debemos de tomar y lo vamos viendo a través de los dibujos que van pasando de generación en generación desde la época de los jeroglíficos. Y de ahí pasaron, ¿no? En esta exploración nos llevó a surgir hasta los primeros magos, sacerdotes, brujos, chamanes, de acuerdo a la cultura de la época. La herbolaria. Bueno, pues la herbolaria es una actividad transdisciplinaria que combina la etnobotánica, farmacología y la historia de la ciencia para comprender cómo las sociedades han sistematizado el uso de las plantas medicinales. ¿Qué es esta forma de transdisciplinaria? Pues que la herbolaria no es únicamente una sola disciplina, no se puede dar por sí sola, sino tiene que tomar base de la etnobotánica, de la farmacología, de la historia de la ciencia, de la antropología, todo esto para hacerlo su uso más adecuado y formar un sistema. ¿Sí? Su evolución ha transitado desde el conocimiento empírico ancestral hasta la validación científica contemporánea. ¿Qué es esto? Pues que poco a poco de este conocimiento empírico que hablábamos, de prueba y error de los primeros seres humanos, ¿sí? Cómo se ha ido pasando y hemos ido aprovechando, pues hoy por hoy cuenta ya con una validación científica en estas épocas, ¿sí? Que al final vamos a ir viendo cómo lo están haciendo. El origen de la herbolaria, bueno, tiene un origen milenario de más de 60.000 años en yacimientos como es el Yashkar en Irak, que fueron los primeros restos que se han encontrado de uso de herbolaria como fines medicinales. De ahí la tradición se formaliza por civilizaciones como la egipcia, con los papiros de más de 25.000 años. La herbolaria se consolidó en diversas culturas a través del conocimiento de los pueblos. Como terapia de curación, tiene su origen en China, alrededor del año 8000 a.C., civilizaciones sumerias y egipcias alrededor del 3000 a.C. Con los griegos se difunde en el mundo occidental los usos de determinadas plantas curativas. Aquí lo podemos ver, ¿no? Cómo está, bueno, la cultura china, la cultura egipcia, los sumerios y al finalizar en el círculo con los griegos y cómo se ha ido pasando, ¿no? Y perfeccionando de una cultura a otra. Uno de los papiros o de las evidencias de uso más antiguos, pues lo tenemos en el papiro Ebers, que data del 3000 a.C. y es una de las primeras evidencias de uso de plantas medicinales en Sumeria y Egipto. Fue descubierto por Asif Tebas en 1862 y comprado por George Ebers en 1872. Se fecha alrededor del 1500 a.C. durante el reinado de Amenhotep I. Este Amenhotep I, pues es considerado uno de los tratados médicos más antiguos del mundo, conservado en la Universidad todavía de Leipzig, Alemania. Ahí lo podemos verificar y checar en algunas ocasiones, en algunos periodos, se puede checar también en línea, ¿no? Y parte de los libros herméticos del TOT, que esto es algo muy importante. La herbolaria china o Shenong Bekang Jin, Canon de la Herbolaria, es la obra fundacional de la medicina china y a esta se le atribuye a Shenong o Shenong Yang, emperador divino de la agricultura. Fue compilado entre el 3 antes de Cristo y 2 después de Cristo, que supera registros previos como las recetas de Maguandui. Este libro o este tratado, esta obra, se trata de que clasifica 365 materias medicinales que hasta la fecha son de utilidad, ¿no? Y detalla propiedades, efectos y sinergias, y es considerado pilar de la farmacognosia tradicional. Además, a Shenong se le considera el padre de la herbolaria china, así como también el introductor de la terapia con de acupuntura.
Jintopec fue el primer arquitecto e ingeniero de la historia. Bueno, él hizo lo que fue, construyó la pirámide escalonada de Saqqez, ¿no? La primer pirámide monumental, ¿no? De ese tipo. Y además fue un médico y astrónomo que evolucionó el pensamiento egipcio, helenístico, y se relaciona con los griegos, con Asclepio, dios de la medicina, autor de los papiros médicos, que integran el conocimiento anatómico con prácticas rituales, tratamiento de heridas infestadas con miel y plantas curativas que contribuye al inicio de la fitofarmacia. Introdujo también el uso de los opiáceos como anestésicos. La fitofarmacia es considerada la disciplina científica que emplea las plantas medicinales, recursos naturales, vegetales, productos naturales botánicos y afines para usos en la salud. Es una rama científica que estudia extractos vegetales, valida la eficacia mediante sus estudios clínicos y rigurosos, que es un poco lo que pasábamos, ¿no? De este conocimiento empírico al pasar al conocimiento científico. Hoy por hoy ya la herbolaria, la fitofarmacia, ¿no? O fitofarmacología, pues se hace validar por estudios científicos. No es ya algo que vamos aprendiendo, sino es algo que ya se ha experimentado y se utiliza como muestra de la que es todas las claves de la medicina normal y de la medicina alópata que conocemos, pues proviene de la base herbal. La fitofarmacia y la fitofarmacología, pues también utiliza la tecnología para estandarizar los principios activos, transforma las plantas medicinales en fármacos seguros, asegura dosis precisas y efectos constantes. Está basada en la farmacocinética y farmacodinámica moderna, pues entre tradición y medicina, puente entre tradición y medicina científica. Existen cuatro pilares fundamentales dentro de la medicina racional de la antigüedad hasta el Renacimiento. Estos cuatro pilares pues fueron Hipócrates de 1460 a 370 antes de Cristo, Galeno 129 a 216 después de Cristo, Racís 865 925 después de Cristo y Avicena 980 1037 después de Cristo. Hipócrates pues fue considerado el padre de la medicina. Él se dedicó a la medicina racional, alejada del mito, introdujo la idea de que las plantas medicinales actúan por procesos naturales e introduce y se aleja más del misticismo. Y mientras Galeno es el considerado, es al que se le debe la creación de la farmacia galénica, ¿no? Y estas técnicas que dieron origen a la farmacopea, que desarrolló métodos para preparar y extraer, combinar principios activos de las plantas como son los tónicos o los jarabes. Años ya más tarde, muchísimos años más tarde, Racine y Avicena pues retoman estos conocimientos dados por Hipócrates y Galeno, pero aumentando la precisión clínica y el rigor en tratamientos en el caso de Racis, destacando el uso específico de enfermedades infecciosas y cutáneas. Y en el caso de Avicena, pues él estandariza, hace una estandarización global, ¿no? Que es su canon, ¿no? De cómo integrar el conocimiento botánico al conocimiento griego a través de la experiencia árabe y la persa, estandarizando su plenitud y su potencia. El impacto en la farmacia. Hipócrates en Grecia y Galeno en Roma sentaron las bases de la medicina botánica en Occidente, mientras Galeno en particular, en fundamental por sus manuales sobre la preparación de medicamentos estándar durante la Edad Media y el Renacimiento, Racine y Avicena expandieron el horizonte de la herbolaria, introduciendo plantas orientales y refinando las técnicas de destilación y formulación, permitiendo una mayor eficacia terapéutica mayor. Entonces, aquí en grandes rasgos, ¿qué es lo que podemos resumir? Pues que Racine y Avicena pues son los encargados de llevar esta cultura que ya se había aprendido en Grecia, en Roma, en Atenas, ¿sí? Y que ellos mismos habían ido perfeccionando en toda Arabia, ¿sí? La trajeron a Occidente. Y gracias a ellos, pues hoy por hoy, pues tenemos este conocimiento, ¿no? Esta evolución histórica, cada autor añadió una capa de racionalidad técnica o sistematizada
al uso de las plantas. No solo sistematizaron la medicina, sino que defendieron cómo preparar y aplicar las plantas, creando un conocimiento herbario que ha perdurado pues por siglos. Como vimos, Rasisi y Avicena pues tienen la presencia árabe de la península ibérica, ¿no? Hay Alfus, que fue un catalizador para la botánica y la medicina europea, introduciendo los avances que transformaron la farmacopea occidental, ¿no? Como lo habíamos visto, bueno, pues ellos fueron los encargados de introducir todos estos conocimientos al mundo occidental y dejando como su legado, ¿no? La medicina botánica. Hay andalmus como puente cultural y científico, que fue este andamio, ¿no? De la península ibérica hacia Occidente. La fusión, medicina griega con el saber oriental, Avicena y Racis, bueno, pues son considerados los referentes de la farmacopea y de la farmacopea, ¿no? Que son los encargados de dar a este mundo, a conocer este mundo, ¿no? Y de reconocer, ¿no? Tanto la medicina oriental como la medicina occidental, unirlas e ir creciendo, expandiéndose. No es una expansión de redes de comercio de especies, aclimataron las plantas como el azafrán, el anís, el comino, que no lo teníamos aquí, por ejemplo, en América, y ellos las trajeron y nos sirvieron también para ir completando esta especie, no solamente para domesticar las plantas y poderlas comercializar y poderlas consumir, sino también como especies curativas. El rigor técnico en el uso de simples, ¿no? Esto es que es pues las plantas, ¿no? Desde lo más simple es cómo ir aprendiendo, ¿no? Esto que decíamos de determinadas plantas, determinadas hojas, necesitan determinado hervor, tienen estas indicaciones o estas contraindicaciones, pues ellos comenzaron a realizar estos estudios, ¿no? Y que sembraron la base futura de la fitoterapia europea. Este legado no solo enriqueció la dieta, sino que profesionalizó la práctica herbolaria, integrando el conocimiento botánico como una rama científica indispensable de la medicina. Los pueblos prehispánicos tenían una organización cultural muy avanzada. En materia de medicina tenían escuelas donde se enseñaba la curación con plantas, el agua, la arcilla y algunos otros derivados de plantas animales. Tenemos como ejemplo los incas, que fue muy una tradición y ciencia, pues algo muy desarrollado, donde la integración de la herbolaria y los rituales, la cirugía y con especialistas como el Anjacayoc, Sancoyoc y chamanes, ¿sí? Estos que eran el Hampacoyoc, pues eran curanderos, médicos y chamanes, que fueron los pioneros en la trepanación craneal con anestesia. ¿Esto qué era? Pues nada más y nada menos que abrirles el cráneo pensando que tenían alguna entidad o algún poder maligno, ¿no? Y para esto, pues ocupaban las plantas, precisamente los opioides, perdón, para poder anestesiarlos, ¿sí? Era el uso del tumi y vilcachina para las intervenciones. El tumi y vilcachina, pues son unas herramientas especiales como para trepanar. El vilcachina es una especie, ¿cómo sería? Como de machete, pero donde nada más la parte delantera es lo fuerte y tiene adelantito, tiene una cuña. Con eso es con lo que hacían las trepanaciones y iban abriendo ahora sí que el cerebro, ¿no? Para sacar estos males, ¿no? Que tenían o estos seres malignos que ellos pensaban. La sanación comunitaria pues iba acompañada de danzas, cantos y conjuros, ¿no? Y esto era muy similar también a lo que se fue dando en la época prehispánica y que podemos ver en diferentes culturas como la cultura africana, la australiana y todas estas culturas ancestrales que vimos viendo que la sanación, bueno, pues la vienen dando en general, ¿no? Es un conjunto. Es la base natural para la medicina alópata actual y este modelo refleja cómo el conocimiento inca, al igual que las tradiciones china y egipcia, sentó las bases biológicas y procedimientos para el desarrollo de la farmacología y la medicina del conocimiento que tenemos hoy. O sea, no solamente le vamos a deber todo este conocimiento de la herbolaria a
los griegos, a los chinos, a los japoneses, sino todo esto se ha ido enriqueciendo entre culturas para llegar a conocer la herbolaria como la conocemos en la actualidad. Y toda esta herbolaria pues dio origen también a lo que es la medicina alópata. ¿Qué es la medicina alópata? Pues el medicamento que tomamos, el medicamento que cuando vamos al seguro o a la institución de salud nos envían. Y estos tienen como base pues las plantas. Este acervo en diversas partes del mundo, los científicos comenzaron a investigar los principios activos de las plantas medicinales, dando lugar a la aparición de la medicina alópata, y actualmente diferenciamos de la medicina tradicional herbolaria. Ahora sí vamos a dar paso a lo que es la herbolaria en México a través de los siglos. Bueno, la herbolaria en México pues comenzó en los pueblos prehispánicos, ¿no? Todas las culturas, sin excepción, maya, tolteca, otomí, iban creando cada uno a prueba de experimentación, como lo vimos, experimentación, observación, prueba de acierto y error, ¿no? Cada cultura, ¿no? Así como cada país, cada continente fue creando sus propias plantas, pues aquí mismo en la ciudad hay diferentes culturas, ¿no? Podemos encontrar también los incas, Machu Picchu, todas estas zonas, cada uno tenía diferentes tipos de hierbas y sus curaciones. Los pueblos prehispánicos tenían una organización cultural muy avanzada en materia de medicina, tenían escuelas donde se enseñaba la curación con plantas, el agua, la arcilla y algunos otros derivados de plantas animales. Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque mientras el conocimiento en lo que era el Oriente, ¿no? A llamarle China, Egipto, pues era para unos pocos. Aquí en los pueblos prehispánicos, pues ya contaban hasta con escuelas, ¿no? Que honraban, ¿no? Y que daban. Y prueba de esto está los códices Badiano y Florentino, que son un gran legado de este conocimiento. Todo este conocimiento, tanto de las plantas mismas como de sus usos, propiedades y características de los medicamentos, quedaron consignados en los códices Badiano del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, en México, y el Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Sí, el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, bueno, pues lo encontramos en lo que es todavía algunos, donde está la plaza de Tlatelolco, para los que conocen la Ciudad de México, sí, donde está la Plaza de las Tres Culturas. En la parte de atrás se encuentra todavía parte de este colegio. ¿No? Y que Tlatelolco para nosotros, pues es un espacio, pues muy importante, ¿no? Porque ha marcado importantes espacios de nuestra cultura, ¿no? Como fue la época prehispánica a través de estos conocimientos, ¿no? De herbolaria, las escuelas, ¿no? Después tenemos el movimiento del 68, ¿no? Que también fue algo fuerte, y en el caso de los terremotos de 1985, pues también fue un escenario que se sintió bastante, ¿no? Que fue bastante dañado. De 1552 se celebró en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco de la Ciudad de México un pequeño manuscrito que llevaba por título Libellus de Medicabilis Indumiris Herbilis, que era el librito de las hierbas medicinales de los indios, conocido 4 siglos después como Códice Badiano. ¿Sí? Aquí se agrupaba todas las enfermedades que se encontraban hasta ese momento conforme el orden anatómico. Ellos veían y estudiaban desde la cabeza a los pies. Sí, entonces en este libro, que es el librito de las hierbas medicinales, vamos viendo cómo van estudiando y cómo van descifrando de la cabeza a los pies todos los males de la época y cuál era su posible tratamiento. Está integrado con una descripción de uso medicinal de más de 150 plantas originarias de México que se empleaban durante la medicina prehispánica. Es considerada el primer libro de herbolaria medicinal azteca y una de las más importantes fuentes bibliográficas en materia médica aquí en México. Tenemos también el Códice Florentino,
que ahí estaban todos los interesados en el aprendizaje del idioma náhuatl y deseosos de conocer el fondo de la ideología y cultura de los pueblos que debían civilizar. Los misioneros católicos desarrollaron en México una intensa labor de estudios de las tradiciones e ideas de los conquistados. ¿Qué importancia tiene este códice florentino? Bueno, pues el códice florentino, a diferencia del códice badiano, que fue un instrumento realizado 100% en la época prehispánica por los nativos, no, el códice florentino pues fue como un encargo para conocer el desarrollo que tenían las culturas ancestrales y qué podían tomar ellos también como beneficio, ¿sí? Entonces de aquí ya se empezó también por parte de los frailes, ¿sí? A ir mezclando, ¿no? El conocimiento que ellos traían desde Europa al conocimiento que tenían aquí las civilizaciones, ¿no? Y esto fue engrandeciendo todavía más lo que fue la herbolaria. El Códice Florentino, las sociedades prehispánicas tenían el aprovechamiento de los recursos naturales, vegetales, animales y minerales. Vamos a recordar que en el caso de México y pues, toda América Latina, sí, nuestros pueblos tenían la ventaja de que teníamos una gran flora, fauna y sobre todo teníamos el agua cercana, ¿no? Y las comunidades se desarrollaban alrededor de los ríos y lagos para poder subsistir, cuestión que en Europa no lo tenían. Entonces esto amplificaba aún más todos estos beneficios de la herbolaria. Para la salud tenían tratamientos curativos y prácticas de higiene, cuidados y embellecimiento del cuerpo humano. Vemos que no solamente la herbolaria la utilizaban, ¿sí? Como cuidados del cuerpo, ¿no? Del desarrollo de enfermedades, sino también lo utilizaban para embellecimientos, para el cuidado de la higiene, a lo mejor para oler bonitos y que todavía llegaran los perfumes franceses. En México, bueno, tenemos algo que muy pocos conocen y no sé si ustedes sabían o habían escuchado de el Jardín de Huastepec. Este jardín fue pionero en todo esto de la conservación de las plantas y especies vegetales en el Imperio Azteca. Se realizó por orden de Moctezuma de 1440 a 1469 durante su reinado y fue un lugar de descanso para la nobleza. Pero también aquí había, gracias al manantial y a las aguas que formaban este riego, no permitía el cultivo y la conservación de las más importantes especies, ¿no? Tanto vegetales como animales. Las plantas se cultivaron cuidadosamente y cada una tenía, ahora sí que el relato de para qué servía, cómo era utilizada, ¿no? Y que fue utilizado también, ¿no? Al ver este acervo tan grande, pues en Europa dijeron, pues lo queremos conservar y crearon, ¿no? Diferentes escuelas y un hospital que ahorita les vamos a comentar. En la época colonial, durante los primeros 100 años de la colonia, el uso que los indios hacían ante algunas plantas medicinales se asoció con actos de idolatría, ya que las curaciones autóctonas conservaban rituales y prácticas de religión anterior. ¿No? Incluso esta práctica pues fue prohibida, ¿no? Por el clero católico para evitar creer las ideas falsas, ¿no? Porque pues vamos a recordar que muchos de este tipo de medicina pues se hacía a través de rituales, de bailes, de creencias de sus dioses, ¿no? Entonces a la llegada de los españoles pues todo esto pues no les gustó, ¿por qué? Porque estaban contra la religión católica, ¿no? Que fue la que ellos trajeron. Entonces crearon nuevos bancos bibliográficos respecto a la flora o fauna mexicana, utilizando lo que tenían, pero quitándolo, ¿no? Entonces, al quedar maravillados los españoles, como yo les decía, ¿no? De la belleza de los jardines de Huastepec y sus numerosas plantas medicinales, ¿no? Decidieron edificar ahí mismo el Hospital de la Santa Cruz de Huastepec, que es el lugar durante el siglo XVI que se escribiera algunas de las obras más importantes sobre la herbolaria medicinal. Ya en la medicina mesoamericana de los siglos XV y XVI se basa en conceptos sobre la estructura del mundo y el origen de la vida. Se ocupaba de ayudar al enfermo a recuperar el equilibrio. Las plantas medicinales eran los recursos más socorridos para lograr el efecto buscado. Las plantas se utilizaban a manera de emplastos para aliviar trastornos a través de la piel.
pócimas elaboradas para hacer bebidas con variados ingredientes y animales vegetales, como los saumerios y vaporizaciones. En los baños como el temazcal, ungüentos y parches. Como hemos visto, pues estas culturas muchas veces pues han surgido y predominan, ¿no? Todavía en México y en América Latina, ¿no? En México el uso del temazcal pues está más vigente que nunca en la medicina tradicional. ¿No? Contaban con médicos que dominaban diferentes especialidades, ¿no? Y ellos pensaban mucho que la enfermedad tenía mucho que ver con las emociones. Ya para el siglo XVII, durante los primeros 100 años de la colonia, el uso de los indígenas hacían de algunas plantas medicinales se asoció con actos de idolatría, ya que las curaciones autóctonas conservaban los rituales y prácticas de la religión anterior. O sea, pese a todos los esfuerzos, todavía para el siglo XVII se seguían realizando estos rituales y estas prácticas para dar paso a la herbolaria. No era algo distinto y no habían logrado, ¿sí? Durante estos primeros 100 años, quitar estas prácticas rituales, ¿no? Entonces, el clero católico ahora sí dijo, ¿sabes qué? Lo voy a prohibir el uso de la herbolaria definitivamente porque no podemos combatir, ¿no? Y tenemos que evangelizar. Entonces comenzaron a utilizar ya estas plantas, cambiándoles el nombre. Y esto es una parte muy interesante, ¿no? Porque cómo iban a hacerlo, ¿no? Para que en esta evangelización las personas siguieran creyendo en la herbolaria, siguieran creyendo en las plantas, pero dejaran atrás todas estas hierbas medicinales aztecas, pues les cambiaron el nombre, ¿no? Por ejemplo, la purga de las ánimas antes era Mecatapey, la lágrima de San Diego antes la chiquinoa, el codo de fraile antes Yoyotli y el palo santo antes Matlaticuitl. ¿No? O sea, estaban reestructurando, reculturizando la herbolaria de nuestros pueblos. Pues es un placer escucharlos y todo esto, ¿no? Que es tan interesante de la historia de la herbolaria y de la historia pues, de nuestras culturas y de América Latina en este caso, de Iberoamérica, ¿no? Como todo fue trayéndose desde Oriente a llegar a Europa y de llegar a Europa a traerlo aquí a lo que es México y toda América Latina y uniendo saberes, ¿no? También de nuestros antepasados, esto, ¿no? De cómo lo estaban haciendo. Entonces vamos a seguir compartiendo. ¿Tienen alguna duda antes de seguir compartiendo? A ver, sí, sí. Dime, Rolf. También se refieren aquí sobre los recursos naturales, vegetales, animales y minerales. ¿A qué se refieren eso? Mira, los recursos naturales, pues son todo lo que vimos que son las plantas, ¿no? Todo aquello que proviene de la naturaleza que puede ser utilizable. Los recursos animales, pues son todos los animales, válgame la redundancia, que existen o existían, tanto en la época prehispánica, que después con la llegada de los españoles trajeron más animales, ¿sí? Y esto, cómo lo fueron sumando y cómo nos fue sirviendo. ¿Y por qué recursos animales y vegetales? Porque si recordamos, por ejemplo, las cremas, los jabones, pues muchos están hechos también de la grasa grasa animal, ¿no? En este caso de la grasa de cerdo que se ocupa. Entonces, dentro de la herbolaria no es exclusivamente que ocupemos únicamente las plantas y ya con las plantas vamos a hacer todos los ungüentos, sino también necesitamos esa parte animal. Y en mineral, pues también encontramos el oro, la plata, el bronce, el cobre. El cobre que ha sido muy beneficioso, ¿no? Por muchos años, cuántas personas, por ejemplo, con artritis reumatoide que traen sus pulseritas de cobre, porque eso les alivia para los dolores, ¿no? A los niños cuando se caían, cuántas veces no les pusimos ¿cómo se llama? La monedita, ¿no? De cobre o de bronce para que no se les hiciera ese chipote, ¿no? Con azúcar. Eran un poquito esas técnicas, ¿no? Que hoy por hoy creo que ya nadie las usa, ¿no? Pero que seguramente alguno de nosotros llegamos a utilizar por cuestión de nuestra edad. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos, mucho gusto que estén interesados y váyanme platicando qué otra clase les gustaría, qué otro tema les gustaría abordar.
No, para mí bueno, para mí esto es muy interesante, porque simplemente ahorita sobre el Códice Florentino, que ahí dejaron nuestros ancestros en el idioma náhuatl, entonces cómo fueron este, transcribiendo ese idioma náhuatl, ¿no? Y para saber sobre las plantas medicinales. Bueno, nos habíamos quedado en el Códice Badiano, que es integrado con una descripción del uso medicinal de 150 plantas originarias de México y que se empleaban en la medicina prehispánica. Esta obra es considerada el primer libro de herbolaria medicinal azteca y una pues de las más reconocidas en materia de medida de México, ¿no? De bibliográfico. El códice, ¿verdad? El Códice Florentino, pues estaban interesados, ¿no? Ya vimos que estaban interesados en el aprendizaje del idioma náhuatl y los deseos de conocer el fondo de la ideología y la cultura de los pueblos que iban a evangelizar. Entonces, una de las partes para evangelizar, pues era esta aculturación, ¿no? Que vimos, ¿no? Muchas veces cuando llegaron los españoles, pues cómo los vamos a culturizar, cómo vamos a aceptar, cómo vamos a hacer y acercar a las personas indígenas de estas comunidades que se acerquen hacia la iglesia y que los podamos evangelizar. Entonces, pues aparte de la Virgen de Guadalupe Morena, encontrada por Juan Diego, y los de estos pequeños panfletos que empezaban, ¿no? Con el catecismo a través de pequeños dibujitos donde los niños iban y dibujaban, ¿no? Pues encontraron que también el aprendizaje en idioma náhuatl, que ellos aprendieran el idioma náhuatl y fueran compartiendo su ideología, era una punta del iceberg para poder cambiar y transformar de estas culturas que tenían, ¿no? Nuestros antiguos ancestros, ¿no? Y sus creencias, sus dioses, los aztecas, los mayas, los cómo con esta evangelización pues ya fueron uniendo, ¿no? Y dejando atrás estas costumbres, o dejando atrás entre comillas, porque si vemos hoy en día, en la actualidad, pues sí, aunque ya no le rezamos al dios jaguar o al dios del sol o al dios del viento, pues en las comunidades, ¿no? Seguimos muy anclados a los cuatro puntos cardinales, al sol, al agua, al viento, al aire, ¿no? Y todo esto que tiene este toque de misticismo, ¿no? Y que para muchos, pues también de charlatanería, ¿no? Que entra en esto de la herbolaria y no tanto de la herbolaria, sino ya como medicinas alternativas. Los misioneros católicos desarrollaron en México una intensa labor de las tradiciones para poder ir acoplando esas tradiciones a sus ideas, ¿no? Con la religión. El Códice Florentino, bueno, las sociedades prehispánicas tenían el aprovechamiento de los recursos naturales, como ya lo vimos, ¿no? Que era algo que no tenían otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, en España, en Europa, pues las comunidades no estaban. Así por eso también tenían tantas enfermedades, ¿no? Que en la época prehispánica, pues no tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque era la limpieza al estar tan cerca de los ríos, de los lagos, no eran un pueblo demasiado limpio, demasiado. Entonces llegan los españoles que acostumbrados a no tener agua, bueno, los europeos, ¿no? No solamente españoles, sino también portugueses, sí, acostumbrados a no tener agua, pues traen la enfermedad como la viruela que pues destruyó a casi en su totalidad a la población. ¿No? Los productos, aquí es muy importante porque los productos se podían adquirir en los mercados. Teníamos, por ejemplo, el mercado de Tlatelolco, que era uno de los mercados más solicitados, ¿no? Donde las personas iban a los masajes, a curarse de empacho, a por las hierbas, por los alimentos, ¿no? Y encontrábamos todo esto que pues, seguimos encontrando ahora mucho en los tianguis, ¿sí? Pero de una manera más escalafonada, ¿no? Tenían diferentes niveles y en un nivel estaba lo que eran los curanderos, en otro nivel estaba lo que eran los que vendían las semillas, en otro los que vendían los animales y así sucesivamente. Y esto mismo también lo retoman los españoles dentro de esta aculturación para poder hacer fin, ¿no?
Hablamos también del Jardín de Huastepec, que alguno de ustedes ya conocía esta historia del Jardín de Huastepec o en sus paseos a Huastepec han visitado parte de lo que es el Jardín Botánico de Huastepec. No, No, Sí, no, yo yo no, no. yo no. Bueno, pues se los recomiendo visitarlo porque es una hermosura que si bien ya no tiene nada que ver con los jardines del Jardín Majestuoso de Moctezuma, ¿no? Que si bien este jardín de Huastepec, pues era imponente, ¿no? Y de ahí vimos que la época colonial, pues al verlo, ¿no? Y al querer conservar estos rituales y danzas y todo, pues decidieron crear o edificar el Hospital de la Santa Cruz de Huastepec, que es un lugar que, bueno, ahora sí ya está en ruinas, ¿no? Que durante el siglo XVI albergó las más importantes papeles dentro de la herbolaria e investigaciones dentro de la herbolaria. Ahora sí, la medicina mesoamericana de los siglos XV y XVI se basa en conceptos sobre la estructura del mundo y el origen de la vida. Se ocupa de ayudar al enfermo a recuperar el equilibrio. Las plantas medicinales eran los recursos más socorridos para lograr un efecto buscado. Las plantas se utilizaban a manera de emplastos para aliviar trastornos a través de la piel, pócimas elaboradas para hacer bebidas con variados ingredientes animales y vegetales, como los saumerios y vaporizaciones en los baños, como el temazcal, ¿no? Ya vimos que aquí el temazcal pues sigue siendo pues muy utilizado en México. No sé si en otros países, quienes nos están acompañando de otro país, también tienen ustedes el uso del temazcal o exclusivamente es de uso de México. los vapores en Alemania y en los países nórdicos. Sí, que es un poco como el vapor turco, ¿no? Que se ocupa, Exacto, pero este temazcal tiene la particularidad o la peculiaridad de que es una con piedras calientes y esas piedras calientes les ponen también a ahumar diferentes hierbas, ¿no? Que ya sea para sanación, para relajación, que para quitarles el mal de ojo, que porque están muy pesados, entonces para curar, ¿no? exacto. Que otros Pero, tipos de baños no lo ocupan. ¿me Sí, dime. escuchan, Ivonne? Ajá. Bueno, mira, yo, por ejemplo, ahora que estoy viviendo en Canadá, te puedo decir que están ese tipo de baños, sí existe en Muy los bien. spas, nada más que igual con Salió esto. piedras calientes y por ejemplo hay algunos de sal del Himalaya, hay otros que son como mixtos que tienen cuestiones como de todo lo que es Asia, rituales asiáticos y que para la piel y varias cosas. Lo único es ¿Eh? que a diferencia del temazcal, que el temazcal como lo conocemos es redondo y es de barro y todo esto, estos lugares son como más estructurados. Ajá. Por ejemplo, el agua fría, en lugar de que te la pongan con una bandeja, en automático ponen como unas regaderas, o sea, tú estás sentado y tienes arriba tuberías como, o sea, una regadera arriba de la cabeza de cada quien y todo es como en automático y te cae agua fría y la quitan cuando ellos consideran o te cae vapor en la cabeza, o sea, es como no tan artesanal como en México, pero sí tan ritual, porque la diferencia es que ellos manejan un poco más todo lo que es mecánico, todo lo que pueden integrar, pero el material con el que trabajan también es como autóctono, pero cambian ciertas cosas. Ujú. Muchísimas gracias, Clau. Sí, es un poco me imagino como los baños de vapor, ¿no? Que eran muy comunes también Sí, hace sí, algunos años, ¿no? Con estas.
con esta Sí, regadera sí que era riquísimo, ¿no? Salir después de ese vapor tan intenso, la sí, regadera con agua helada que nos abría todo. sí, pero En fíjate, Argentina sí ajá, existen y son muy similares como acá. Ujú. Vaya, el uso es muy similar al que recién describes. El enfoque es el mismo. La diferencia ahora que recién estuvimos es que ahora solo se dan en cierto lugar. Ya no es tan público como acá. Por ejemplo, puede ser en un retiro o en un centro sí, recreativo donde cuenten con ese servicio, pero en el claro. pasado era muy, muy similar acá. Sí, es Muchísimas gracias. sumamente, perdón, ya nada No, más adelante, adelante, Clau. para cerrar esto. Es muy interesante porque también integran, por ejemplo, esos baños nórdicos. O sea, puedes tú pedir si quieres nórdico o de cuáles quieres. Y en el del nórdico es hielo y agua hirviendo. Entonces, lo que manejan ahí es que te metes en una alberca de agua sumamente caliente y luego te sumerges en agua de 10 a -10, pero créeme que eso no es para todos, ¿eh? Yo me metí a eso y mi corazón empezó a latir tanto que es como un shock. O sea, eso es para gente Eso hay que ver joven, también, y es importante muy también dentro joven. de esta herbolaria conocer, ¿no? Que si bien son deliciosos los baños de temazcal, el baño de vapor y todo esto, pues no es recomendable para personas con algún problema cardíaco, con algún problema médico. El azúcar la deben de llevar muy bien controlada porque si no la descompensación puede ser muy, muy fuerte e incluso mortal. Entonces, esas son las partes que nos toca conocer y que desconocemos, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, ay, es que, ¿qué te puede pasar si yo lo tomé y a mí me cayó súper bien? Pues sí, pero no todos los cuerpos son iguales y no todos aguantamos lo mismo, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que comentas, Claudia, de, de saber, ¿no? De que no es para todos y que a lo mejor mientras unos aguantan una hora, otros aguantan 10 minutos y otros 5 minutos, y tan válido es uno, lo otro y lo otro, ¿no? Que lo que sí siempre debemos de hacer caso es hacerle caso al cuerpo. Y cuando el cuerpo siente algo raro, inmediatamente parar. Esa es la recomendación que se puede hacer. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Aquí en Y la ciudad, aquí, yo en alguna ocasión fui a un temazcal a Texcoco y pues realmente sí es una experiencia muy grata, pero es muy fuerte. Es muchísimo calor, pese a un tecito que te dan para que lo puedas soportar, pero pues yo salí de ese temazcal y bueno, suena así como risible, pero me dio bronquitis como 3 semanas porque pues salí del temazcal al medio ambiente normal y bueno, se supone que no debería de ser tan caótico, ¿no? Pero para mí sí, sí fue, y no me quedé todo el tiempo de temazcal, ¿eh? No, no sé cuánto más, porque como dice la licenciada, y bueno, es lo que tú aguantes, pero pues yo de haber aguantado 15 minutos, 20 minutos, pero no, no, no vi que nadie se salió. Tampoco sé si los demás tuvieron pues ese colapso, ¿no? De salir del temazcal y al medio ambiente o a lo mejor no lo traté adecuadamente con toallas. Siempre salir bien cubiertos, porque después de esos calores, ¿no? Y estar Sí, encerrado, pues sí, lo mejor es estar bien, bien cubierto. Y muchas veces también pasa, decía mi suegra, ¿no? Que cuando sales del temazcal y te llegas a enfermar o te da esa gripa que no te había dado, pues es un poco el efecto del temazcal, el efecto del vapor, sí, de que te está sacando todo mal. ¿Sí? Entonces todo eso expectorante que podías tener a lo mejor guardado, no de modo de una gripa, sino a lo mejor una gripa mal cuidada y siempre tenías el dolorcito que puede salir, ¿no? Entonces por ahí puede ir, ¿no? Pero sí siempre es recomendable pues taparse, ¿no? Después
cuidarse de las corrientes, que muchas veces es difícil porque la mayoría de las personas que usamos el temazcal o que alguna vez lo hemos ocupado, pues es porque andamos de vacaciones y entonces estamos disfrutando y de ahí pasa la sensación del temazcal que es más turístico que por gusto, ¿no? O por salud. Y nos metemos a la alberca, nos vamos a comer y no tenemos ese cuidado. Entonces también esta plática pues es un poquito para concientizarnos, sobre todo nosotros que ya estamos en una edad pues, que nos tenemos que cuidar un poquito más, no porque los demás no se tengan que cuidar, pero pues estamos ya, pues ya cualquier airecito nos hace daño. Sí, ¿Qué les muchas voy a gracias. decir? Sí, muchas gracias. Un Sí, saludo, Pati. igualmente, Entonces tenemos a igualmente. José Antonio Alzate Nicolás Monardes, que es una figura pues muy emblemática de la Academia Novohispánica, donde él hizo que los antiguos indígenas nominaron a las plantas de acuerdo con sus propiedades, en especial las curativas. Hizo diversos ejemplares de flora y fauna novohispánica que siguen, ¿no? Todavía siendo estudiados, ¿no? Y que fueron descritos, ¿no? Por Monardes, o Monardi, como sería su apellido original, ¿no? Con base en los relatos de los viajeros. Entonces, esto es algo muy importante porque muchas veces dentro de arqueología, de antropología, pues es donde nos nos centramos, ¿no? Al igual que los relatos de Fray Bernardino de Sahagún y de Francisco Hernández, ¿no? Donde nos mencionan varios vegetales, ¿no? Que fueron transmitidos por ellos mismos al ver, sobre todo por Fray Bernardino de Sahagún en su libro de Historia General de las Cosas de la Nueva España, ¿no? Donde él fue observando y iba plasmando en este libro que era como su crónica de su viaje por la Nueva España, qué veía, ¿no? Qué, qué hierbas estaban utilizando, qué animales ocupaban, para qué servían, cuánto era lo que le ponían. Entonces es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque fue un estudio sistematizado, que es un estudio sistematizado pues que lleva un sistema, ¿no? ¿Y qué es un sistema? Bueno, pues que a lo mejor el tecito de manzanilla, el sistema es dejarlo, no sé, estoy inventándome, dejarlo hervir por 5 minutos para que te sirva mejor y no servirlo con azúcar, sino con miel, ¿no? Entonces es así como que la receta perfecta que no debes de cambiar para que te sirva. Pese a que a González Fernández de Oviedo tiene prioridad en la información acerca de las plantas americanas, la difusión de la flora y fauna de América también se le debió a Nicolás Monardes o Monardi, ¿no? Como es mejor conocido, y lo que eran mucho más leídos, comentados como los naturalistas europeos. Cervantes Salazar fue uno de los primeros catedráticos de la Universidad de México. Aquí es muy importante porque ya por estas épocas, alrededor de 1560, se crea la Universidad de México, ¿no? Donde se da los estudios de botánica, ¿no? Aquí vemos una fotografía ya con los estudiosos de la universidad, ¿no? Donde se ve al doctor Andrés Laguna, ¿sí? Ahora sí que dándoles el curso de anatomía en una edición póstuma de la traducción al castellano, la materia médica de Discor. Y con esta creación de la universidad, pues empieza ya lo que son los estudios, ahora sí, estudios más científicos de la herbolaria, que nos van a llevar más tarde ya a dar el inicio de del estudio ya de las hierbas como tal, ¿sí? De las boticas, de las botánica y de la fitofarmacia. Durante el siglo surgió en Francia un movimiento intelectual denominado la Ilustración, la cual modificó el estudio de la naturaleza. Se estudió a las plantas como seres vivos para conocer su estructura y su funcionamiento como organismo, dando paso al origen de la biología. Este cambio influyó en la medicina, origen y enfermedades y cómo curarlas. Con la función biológica se entiende que las enfermedades son producto de un proceso explicable y tienen motivo de estudio, no las provocan los dioses. Aquí hay un cambio muy fuerte, ¿sí? Como vemos ya con la entrada de la ilustración, ¿sí? Ya estamos viendo que las enfermedades no son por mal de ojo,
No son provocadas por los dioses, no son provocadas por el sol, el viento, el agua y la marea, sino tienen un fin y un estudio explicable. Esto se da ya a través de la entrada de la biología y de la creciente desarrollo de las ciencias. Tenemos el Florilegio Medicinal de todas las enfermedades, que fue publicado en 1712 por el sacerdote jesuita Juan de Estefener, originario de Cicelia. En la segunda mitad del siglo XVIII llegaron a la Nueva España dos expediciones científicas españolas dirigidas respectivamente por el naturalista Martín Cecé y por Alejandro Malaspina de Mulasmo, marino italiano de servicio del gobierno español, quienes recolectaron el valioso material que trasladaron a Madrid en 1820 y que les dio pauta para publicar el Florilegio medicinal. Hacia fines del siglo XVIII salieron estas obras, ¿no? Donde Humboldt, acerca de la distribución, nos quedan de nuevo 10 minutitos. Entonces ya, pero ya en estos 10 minutitos vamos a dar por terminado. La tradición herbolaria y el conocimiento tradicional de los habitantes de México contribuyeron a superar las difíciles condiciones de salud que predominaron durante la larga guerra civil y las intervenciones extranjeras del siglo XIX. Por eso el general Carlos Pacheco, secretario del Fomento de Gobierno de Porfirio Díaz, creó en 1888 el Instituto Médico Nacional. ¿No? Y con esto pues damos por terminada esta parte. Todavía hay muchísimo por estudiar. Podremos hacer una segunda parte y ahora sí ya con las plantas nativas de México, las principales relaciones y no sé qué les haya parecido hasta este momento lo que vivimos. Pues a mí me parece importante porque, pues, por ejemplo, en esta lucha que siempre hay de la medicina tradicional y los médicos nuevos que dicen que no sirven las plantas y, por ejemplo, la medicina actual que bueno, pues ya sabemos que incluso trae muchos de esos medicamentos, ¿no? Que puede ser la árnica o la linaza, etcétera. Y bueno, en mi caso yo me quedo así con la duda, que lo que pasa, por ejemplo, de linaza tiene que ser un poquitito, no demasiado, puede ser muy grave. Entonces yo creo que es muy útil, ¿no? Y sobre todo con este proceso histórico que al menos en mi caso, pues sí, siempre me lo salto, ¿no? O sea, como que serán mejor las de patente, es la gente que hace medicina china tradicional, la defiende a capa y espada, el Politécnico Nacional y los otros hospitales, ¿no? El de Jesús y toda esa historia que tenemos. A mí me parece interesante. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Felicidades. Felicidades y muchas gracias por haberme invitado. Y cómo estamos en utilizar en diferentes países. Sí, entonces, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Y si nos despedimos, de todos modos, les dejo un gran abrazo. Hoy por la tarde estaremos ya subiendo la plática sin interrupciones, sí, en nuestra plataforma de Iberoamérica en Movimiento. En esa plataforma, licenciada, en Iberoamérica en Movimiento. Sí, en Grupo Multidisciplinario Iberoamérica en Movimiento, ahí alrededor de las 8 de la noche ya estaré subiendo el video. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Sol. Sí, ahí ya va a Gracias, estar el Ivonne. video completo para que lo puedan ver y si tienen alguna duda, lo dejan ahí en mensajito o se comunican directamente conmigo, ya saben. Sí, estamos a sus órdenes y me dio muchísimo gusto escucharlos, saludarlos, aunque sea por la ventanita. Un abrazo enorme, sí, y los esperamos dentro de 8 días para seguir platicando de este hermoso tema, pero ahora sí ya con la creación de las instituciones y cómo se está ligando esta medicina alternativa, ¿sí? Centrándonos específicamente en la herbolaria dentro del panorama de la investigación y quitarnos esos miedos de por qué la utilizamos, por qué no la utilizamos, pero saberla utilizar con cuidado.
El próximo miércoles. El próximo lunes, Lunes. el próximo lunes a las 10 de la mañana. Correcto. Gracias, Son hasta 9:50. entonces. Chao a todos. Muchísimas Muchas gracias y un gracias. abrazo.